¿Qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes. Qué gusto saludarlos nuevamente después de esta breve pausa justificada por los exámenes parciales que ustedes tuvieron a bien sostener durante las últimas 2 semanas. Pues ya una vez que han culminado los exámenes parciales respectivos, vamos a retomar nuestro contenido concerniente al segundo examen parcial. Y, yo espero en transcurso de esta semana estarles subiendo ya las notas del primer parcial y quiero comentarles que de esta sección no recuerdo, realmente creo que solo me ha llegado una o dos solicitudes de examen extraordinario, pero ya me ha ocurrido en otras oportunidades que resulta que solo algunas personas piden extraordinario y cuando publicamos las notas manifiestan que sí entregaron su examen y que la nota no les aparece, entonces me he visto en la obligación de hacer un segundo examen extraordinario, motivo por el cual entonces el examen extraordinario lo vamos a hacer el día lunes de la próxima semana. Para los que tengan examen extraordinario pendiente, lo vamos a hacer el día lunes de la próxima semana, a fin de que, digamos, esta semana que se suban las notas al portal, eh, puedan ustedes verificar, ¿sí? Que la nota, pues, que su examen sí haya sido entregada. Me pregunta aquí Hazel, el correo, estimada Hazel, se envía al correo de la coordinación y la coordinación nos reenvía a nosotros los correos. Todo lo que sea inquietud por medio de la coordinación, estimada Hazel, y a ellos, repito, nos reenvían a los profesores la información necesaria, ¿sí? Dice Fernando, si no hay nota, entonces pedimos, sí, mi estimado, si no llegara a aparecer en la nota, pues por eso les digo, estimado tocayo Fernando, lo vamos a hacer así, ya me ha pasado. Hacemos el extraordinario, cuando publicamos las notas, varios me llaman link, yo sí lo presenté y no me aparece nota y se vuelve una complicación, entonces yo voy a tratar de aquí máximo el jueves tener las notas publicadas y haríamos el examen extraordinario el próximo lunes. ¿Oyeron, joven? Próximo lunes haríamos entonces el examen extraordinario para evitar tener la duplicidad en un examen extraordinario. Adelante, estimado Fernando. Veo que ahí tiene la manita levantada. Adelante. Y buenas noches, licenciado. Mire, tengo una preocupación enorme. Fíjese que cuando yo hice el examen, faltaban como 2 minutos para que se venciera el plazo. Lo envié, pero accidentalmente apaché donde dice enviar otras respuestas. Y me asusté, dije yo, a lo mejor se borró. Entonces yo lo volví a llenar otra vez, pero no lo llené lo llené por aquello de que no se haya borrado. Entonces mi preocupación es que prácticamente como que si llené dos exámenes, pero el otro examen lo llené como en menos de 2 minutos, estaba pero hasta asustado. Entonces mi preocupación es, no sé qué problema me puede tener si se envió el primer examen. Eso era mi duda, no sé qué me puede calificar ahí, profe, licenciado, perdón, disculpe. Uy, mi estimado tocayo, si quieren, mejor esperemos las notas para ver si es que hubo conflicto o no, y derivado de eso, pues ya vemos el caso en particular, porque si me pongo previamente a ver cada caso en particular, más me voy a demorar con el tema de las notas. Entonces esperemos si hay un examen completo. La ventaja es que este programita básico el examen me da un reporte en Excel. Si es en un mismo número de carnet, me va a aparecer un examen a la par de otro. Yo ya sé que obviamente es el examen que esté completo, o en este caso, como que fuera indubio pro operario en beneficio del estudiante, pues la nota que sea más alta, pero entonces eso lo vamos a saber hasta el momento que califique mi estimado Fernando yo, y a partir de eso, pues ya vemos qué Yo creo ocurrió. que no habría perdón, licenciado, no creo que habría ningún problema en cuanto a la diferencia de tiempo, porque el otro examen lo realicé eh, que faltaban 2 minutos, el otro lo hice en 2 minutos, que lo terminé prácticamente creo que el minuto 30, que lo envié, pero como pude. Entonces, ahí, bueno, voy a esperar, ¿verdad? A ver cómo me salen las notas, pero sí, yo estoy preocupado por eso, no me había pasado. Accidentalmente, pues, eh, apaché el teclado donde dice enviar otra respuesta y me tiró, pensé que borró y me tiró otra vez todo el formulario. Entonces yo lo llené como pude, pero bueno, ni modo. Entonces voy a esperar, Rick. Disculpe. Sí, esperemos, mi estimado, porque realmente hasta que califique vamos a ver, pero si fueron dos exámenes,
me va a aparecer en el reporte del Excel los dos carnetos, ¿eh? O sea, ahí puedo corroborar, no tenga pena. Adelante, estimada Ethel. Hola, licenciado, buenas tardes. Yo solamente le quería comentar que con esta confusión que hubo de las secciones, eh, usted nos ofreció amablemente que nos iba a buscar en la otra sección. Yo, cuando empezó el examen, cerré todas las notificaciones y me concentré a contestar. Y cuando lo envié, me di cuenta que envié el de la sección A. Sí, no tenga pena, estimada Ethel, el examen era exactamente el mismo. Yo simplemente había hecho, digamos, las dos variantes para evitarme este conflicto de tener que estarlas separando después manualmente, pero hay ningún inconveniente porque me voy a dar a la tarea, obviamente, de revisar que todos sean colocados en la sección respectiva, mi estimada Ethel. No hay ningún problema, por eso les puse después que no había ningún inconveniente, que realmente era solo para mis controles y que fuera un poco más fácil el tema de calificación, pero fuera de eso. Ningún problema, Ethel. Ahí no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Tu nota va a ser Le positiva. agradezco. Gracias. Está bien, estimada Ethel. Bueno, jóvenes, entonces, dadas estas instrucciones generales, vamos a iniciar con el contenido correspondiente a esta segunda unidad. Recording in progress. Y bueno, jóvenes, vean. Si no mal recuerdo, el último tema que vimos para el primer parcial fue el tema de el contenido del derecho procesal colectivo. Vimos el contenido del derecho procesal colectivo en el cual desarrollamos el conflicto colectivo de carácter económico-social, el conflicto colectivo de carácter jurídico y el arbitraje. Alcanzamos ahí a desarrollar cada uno de ellos, sus fases procesales y la finalidad de cada uno de los tres procesos. Habiendo agotado entonces ese tema, hoy nos corresponde ya a lo que es la organización, ¿sí? Para que vayan tomando nota, la organización de los tribunales de trabajo en materia procesal colectiva. Organización de los tribunales de trabajo en materia procesal colectiva. Bueno, vamos a encontrarnos aquí en materia de derecho procesal colectivo que existen dos niveles de organización, ¿sí? Existen dos niveles de organización. Por una parte están los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, que como lo vamos a ver a continuación, además del juzgado como tal propiamente, albergan también o conforman lo que es el tribunal de conciliación y un tribunal de arbitraje. Y en un segundo nivel vamos a encontrar lo que es las salas de las Cortes de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Entonces, entrando en materia, como ustedes ya vieron cuál es la dinámica conmigo, bien sencillo, únicamente trabajo de código. Lo que sí les adelanto es que el mayor número de calificaciones está en 24 y 26 puntos. Ese es el promedio más alto. Entonces, la verdad, la mayoría le fue bastante bien. Y las preguntas en las que fallaron, pues son diversas, no, es decir, eso me da a entender a mí que no hubo una pregunta que se planteara de manera errónea, porque todas fueron contestadas bien en su mayoría, y los errores pues estuvieron dispersos. Entonces, entre 24 y 26 puntos está la media de punteo, lo que nos dice que la metodología está, creo que la hemos trabajado bastante bien. Entonces, vámonos, por favor, vámonos, por favor, al artículo 292, ¿sí? Artículo 292. Artículo 292. Y vamos entonces a conocer ese primer nivel de la organización de los juzgados en materia de trabajo. Y nos regula el artículo 292. Los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones. Ojo acá, de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos, derivado de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o hechos íntimamente relacionados con él. Ojo entonces, pues, en este artículo 292, literal A, vemos que nos establece que entonces los juzgados de trabajo de primera instancia, dice, son competentes para conocer
los conflictos de carácter jurídico, ¿sí? Es el juez unipersonal, ¿sí? De trabajo y previsión social, el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, el competente para conocer los conflictos colectivos de carácter jurídico. Y se los anticipo. Se recuerdan que vimos en la clase pasada que estos conflictos de carácter jurídico son aquellos que nos sirven, ¿sí? O son el medio para requerirle al juez que de manera coercitiva haga que el patrono o la parte que incumplió un convenio, un pacto colectivo de condiciones de trabajo, lo haga, que además nos permite requerir el pago a título de daños y perjuicios, y la vía por la cual se tramita este conflicto colectivo de carácter jurídico, ojo, es por la vía del juicio ordinario, ¿sí? La vía del juicio ordinario. Entonces, la claridad, el conflicto de carácter jurídico es competencia del juez de primera instancia de trabajo y previsión social a través del juicio ordinario. Sigamos con la lectura. Literal B. De todos los conflictos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del capítulo tercero de este título. Tienen también facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos una vez que se constituyan en tribunales de conciliación conforme las referidas disposiciones. Entonces, veamos aquí las diferencias. Para conocer el conflicto colectivo de carácter jurídico, es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Para conocer, ¿sí?, los conflictos colectivos de carácter económico-social, es ese juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, una vez que se haya constituido como tribunal de arbitraje o como tribunal de conciliación. ¿Sí? Entonces, en el primer caso es el juez unipersonal, en el juicio ordinario, que rigen todas las reglas que vimos en el primer semestre del año, y para el segundo caso ya es ese juzgado, pero ya se ha constituido como tribunal de arbitraje o tribunal de conciliación. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Vamos a ver ahorita despacio los tribunales de conciliación y arbitraje y su respectiva conformación. Bueno, el segundo nivel, ¿sí? El segundo nivel lo vamos a encontrar. Adelante, estimada Jocelyn. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, usted decía que en el inciso en el alteral A son competencias los jueces de primera instancia, pero se me entrecortó. Si da tan manera de poderlo repetir, disculpe. No, Jocelyn, solo eso dije, que el competente para conocer ahí era el juez unipersonal de trabajo y previsión social de primera instancia. Ah, muy bien. Ahí captó bien la idea. Ah, Ya muy en bien. el segundo caso es el mismo juzgado, pero cuando ya se constituye en tribunal de conciliación o de arbitraje. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Adelante, Jocelyn. Bueno, el segundo nivel, jóvenes, lo constituyen las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Para el efecto, vamos al artículo 301, ¿sí? Artículo 301. Veamos, pues dicen 301 nos regula. Dichas salas están integradas por 3 magistrados propietarios y 3 suplentes por el Congreso de la República, debiendo presidir el tribunal el electo en primer término y correspondiéndole la calidad de vocales, primero y segundo, a los otros 2 en el orden de su elección. Tendrán un secretario que debe ser abogado de los tribunales de la República o estudiante de Derecho y los escribientes y notificadores que fueran necesarios. Artículo 303. Las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social conocen en grado de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo y previsión social o por los tribunales de arbitraje cuando proceda la apelación o la consulta. Entonces veamos que existe un segundo nivel, ¿sí?, que
nos ayuda en dos casos específicos que les adelanto y vamos a ver detalladamente. Dice, cuando el Tribunal de Trabajo emita una sentencia denominada laudo arbitral, vamos a encontrar que la parte que no esté conforme, ¿sí? La parte que no esté conforme puede apelar esa resolución del Tribunal de Arbitraje. Y el Tribunal de Arbitraje, perdón, y esa apelación deberá llevar el mismo trámite que la apelación que vimos en el semestre pasado. Pero vamos a encontrar también, jóvenes, que durante el trámite, ¿sí? Dentro del cual se establece sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga, ¿sí? Se eleva por el juez de primera instancia a consulta de la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social respectiva, si procede o no procede declarar la legalidad o ilegalidad de esa declaratoria de huelga. Otro caso, no lo tengo ahorita, se los quiero poner en pantalla. Otro caso que tenemos que tener en consideración, jóvenes, es el artículo 6 del decreto 71-86. 71-86. Ahorita se los comparto acá en pantalla. Artículo 6, decreto 71-86. Nos habla, recuérdense que es la ley de regulación, ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado. Y vean lo interesante. Eso lo vamos a ver despacio, pero ya tenemos que apreciarlo a manejar. Dice, son competentes para conocer de los conflictos colectivos de carácter económico-social que se produzcan entre trabajadores del Estado y y sus entidades descentralizadas y autónomas, los tribunales de trabajo y previsión social de la zona económica donde tengan los trabajadores su principal centro de ejecución de labores. Si se trata de conflicto de los trabajadores del organismo judicial, ojo, conocerán en primera instancia las salas de apelaciones de trabajo y previsión social y en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia por su cámara respectiva. ¿Qué quiere decir esto entonces, jóvenes? Cualquier conflicto colectivo de carácter económico-social, ¿sí? Se plantea ante un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, ¿sí? Que se va a conformar en Tribunal de Conciliación y Tribunal de Arbitraje. Tanto la consulta para decretar la legalidad o la ilegalidad de la huelga, como si se trata de arbitraje para presentar la apelación, será siempre ante ese juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Pero si el conflicto se trata de trabajadores del organismo judicial, es decir, si los trabajadores del organismo judicial, digamos, el sindicato o un grupo coaligado de trabajadores del organismo judicial son los que plantea el conflicto, ojo, que entonces aquí ya no conoce el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Aquí la primera instancia sería ante la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Y la segunda instancia, que en todos los casos es la sala de trabajo, ¿sí? Ahora esa segunda instancia es la Corte Suprema de Justicia a través de su cámara respectiva, que sería la Cámara de Amparos. Tengamos presente esa excepción que se da en materia de competencia y jurisdicción con los trabajadores del organismo judicial. Entonces, jóvenes, me dicen si hay alguna duda hasta dónde vamos y cualquier duda hago la pausa respectiva. Entonces, veamos. Ya vimos, ¿sí? Que la primera organización, jueces de primera instancia de trabajo y previsión social, segunda, digamos, segundo nivel, las salas de la Corte de Apelación de Trabajo y Previsión Social, salvo que sean trabajadores del organismo judicial,
porque esa primera instancia se convierte ahora en las salas de trabajo y una segunda instancia la Corte Suprema de Justicia. El artículo 292 en su literal B nos establecía, dice, todos los conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje, de acuerdo con las disposiciones del capítulo tercero de este título, también tienen facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos una vez que se constituyan en tribunales de conciliación conforme a las referidas reglas. Entonces, veamos, jóvenes, veamos el artículo 294. Artículo 294. Establece aquí, los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Entonces vamos viendo acá que la ley nos establece, jóvenes, que en cada juzgado de trabajo y previsión social, hablemos del departamento de Guatemala, aquí hay 15 juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social pluripersonales. ¿Sí? En la actualidad, en cada uno de esos juzgados existe un juez A y un juez B. Bueno, dentro de cada uno de esos juzgados, jóvenes, a lo que nos establece el artículo 294, en cada uno de esos juzgados existe permanentemente un juzgado, un tribunal de conciliación y un tribunal de arbitraje. ¿Sí? Esos están integrados permanentemente y se nombran por un año, como lo vamos a ver a continuación. No obstante, están integrados permanentemente, no quiere decir que estos tribunales de conciliación y arbitraje van igual que el juez todos los días hábiles a trabajar de 8 a 3:30 de la tarde. No. Se encuentran integrados permanentemente y vean el segundo párrafo del 294, dice, el presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Si bien es cierto, el tribunal se encuentra constituido permanentemente, este permanentemente, repito, no se refiere a que ellos están, al igual que el juez, con un horario de 8 a 3:30 de lunes a viernes y devengando un salario. La permanencia se refiere a que están integrados por el plazo de un año y que cuando se plantea un conflicto colectivo de carácter económico-social, el presidente del tribunal, que es el juez de primera instancia, trabajo y previsión social, los convoca para integrar y conocer el conflicto. Si no se logra la conciliación y sea por obligación legal o por convenio de las partes, hay que acudir al arbitraje, el juez de trabajo y previsión social convoca a ese tribunal de arbitraje que ya está previamente establecido y es permanente para conocer del arbitraje. ¿Sí? ¿Me dicen si va quedando claro? Veamos ahora el artículo 293. Artículo 293. Artículo 293. Dice acá, subrayen la finalidad esencial. Subrayen esa palabrita, la finalidad esencial. Aquí está, la propia ley nos da la definición de la finalidad de los tribunales de conciliación y arbitraje. Repito, la finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. ¿Se recuerdan que lo vimos? Está en el sexto considerando de nuestro Código de Trabajo. Uno de los principios del derecho de trabajo en general, se recuerdan ustedes, es conciliatorio entre el capital de trabajo y los trabajadores, ¿sí? La fuerza de producción. Recuérdese también que uno de los principios establecidos en el considerando cuarto nos establece que
se deben mejorar las condiciones de los trabajadores en concordancia con las posibilidades del patrón. Ojo, que los he dicho varias veces, tutelaridad, celeridad, todos los principios que conlleva el derecho procesal del trabajo, en ningún momento establece una preferencia del trabajador por encima del patrón. Establece una igualdad y con base en esa igualdad nos establece que entonces la finalidad esencial, tanto el Tribunal de Conciliación como el Tribunal de Arbitraje, es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo, ¿sí? Bueno, veamos la conformación y les amplío. Continúa el artículo. Cada tribunal se integra así. Un juez de trabajo y previsión social que lo preside, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Los cargos son públicos y obligatorios, ¿sí? Por la naturaleza de sus funciones, el cargo de presidente es permanente, en tanto que los demás fungirán un año comprendido de enero a diciembre. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. ¿Sí? Bueno, entonces veamos. Existe un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Ya les digo, en Guatemala existen 15 que son pluripersonales. En todas las cabeceras departamentales existe un juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Incluso hay ya en varios municipios juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. Si no mal recuerdo, ahorita tenemos creo que uno en Coatepeque, tenemos uno, no recuerdo si en Ixchihuán, uno en Santa Eulalia, uno creo que en Octum. Son como 8 municipios grandes que aglutinan juzgados de primera instancia y de trabajo y previsión social. En cada uno de esos juzgados, como nos lo establece la ley, existen conformados tribunales de conciliación y arbitraje, ¿sí? Cuando establece acá que el juzgado se va a constituir en tribunal, por ejemplo, de conciliación, lo que sucede entonces, jóvenes, es que el juez dice, bueno, ante mí, juzgado juez de primera instancia de trabajo y previsión social, se planteó un conflicto colectivo de carácter económico-social. Es necesario ir a la conciliación, motivo por el cual, como ya vimos aquí, previamente establecido, existe ya un tribunal de conciliación y arbitraje conformado en cada juzgado por un representante titular de los trabajadores y un representante titular de los patronos. Y además, 3 suplentes en ese orden. Suplente 1, suplente 2 y suplente 3, que están nombrados de enero a diciembre de cada año. Entonces, cuando el juez dice, vamos a integrar el tribunal de conciliación, en ese momento él se convierte ya no solo en juez de trabajo, sino en ese momento se convierte en el presidente del tribunal de conciliación, que lo integra entonces el representante titular de los trabajadores y el representante titular de los patronos. ¿Sí? Tribunal. 3 personas que son los que van a dirigir la conciliación. Si el asunto se va al arbitraje, en este momento el juez, entonces, ¿se recuerdan ustedes? Si no hay un acuerdo, se emite un pliego de recomendaciones, se disuelve el tribunal de conciliación y el juez entonces ya convoca al tribunal de arbitraje, ¿sí? Para lo que corresponda. Adelante, estimada Ethel. Gracias, licenciado. Estos representantes de los trabajadores y de los empleadores son empleados del tribunal. No, ¿Qué no, mi personas estimado. son? ¿Qué personas son? Si quiere, bueno,
Si solo esa es la duda, es la Sí, esa es explicación mi que duda. viene ahorita. Esta es Ah, ok, ahorita seguimos ahí con el desarrollo del perdone, formulario. perdone, No te gracias. da pena. Vale, era la duda. Adelante, Derek. Es una pregunta, bueno, no sé si ahorita lo voy a explicar, pero mi duda es, y en ese mismo momento que el juez decide formar el tribunal, en ese mismo momento se elige a los representantes o ya viene desde antes. No, ya están nombrados un año antes, Derek, y ahorita les explico cómo se elige. Ah, bueno, gracias, Lino. Adelante, estimado Edgar. Pues, Alex, solo le quiero consultar en el caso de la finalidad que menciona el artículo 293, es la referencia hacia el cuarto considerando completo, ¿verdad? Creo que es sexto considerando eso, o es cuarto. Creo que es sexto, mi estimado Eric. Edgar. Es el sexto considerando, es donde dice que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo y atender a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Sexto considerando, estimado Edgar. Muchas gracias, Alex. Adelante, adelante. Bueno, entonces veo que las dudas van encaminadas a lo que viene a continuación. Ahora veamos el artículo 294, segundo párrafo, jóvenes. Artículo 294, segundo párrafo. Establece, el juez y quienes integren los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas. Ojo ahí, dietas. Las sumas que decida la Corte Suprema de Justicia, la cual debe incluir anualmente en su presupuesto suficientes recursos para ellos o gestionar conforme a la ley las transferencias necesarias. ¿Para qué? Para ese fin, ¿sí? Los tribunales de conciliación y arbitraje conocen en primera instancia. Entonces, vean, jóvenes, la pregunta que hacía Eti. ¿Son los integrantes de los tribunales de conciliación y arbitraje empleados del organismo judicial? No. Repito, ellos están integrados permanentemente, pero esa permanencia se refiere a que ya están conformados con anterioridad, simplemente para que cuando se presente un conflicto de esa naturaleza, ellos ya sean llamados de titular a suplente en su respectivo orden. Y por ello la ley prevé que entonces ellos no van a devengar un salario, sino que devengará, dice, en concepto de dietas, las sumas que decida la Corte Suprema de Justicia. Ahí hay una medida que usa la Corte Suprema de Justicia en sumas para pagar esas dietas. Pero entonces ellos devengan dietas, jóvenes, ¿sí? No son empleados del organismo judicial. Repito, y la permanencia no debe entenderse como que deben estar en el juzgado 8 horas, los 5 días hábiles de la semana, con gestiones propiamente jurisdiccionales, sino que simplemente integran cuando se plantea un conflicto. Artículo 295. Los representantes de los trabajadores y empleadores serán propuestos por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año, para que éste califique dentro de los 15 días siguientes si los candidatos a ser nombrados reúnen o no las calidades que la ley exige. De no ser así, o en los casos en que no se presenten candidatos o que no se complete el número que cada parte debe proponer, queda facultada la Corte para designar libremente como integrantes de una u otra parte las personas que satisfagan los requisitos de ley. ¿Sí? ¿Qué hace acá? ¿Qué pasa acá entonces, pues, jóvenes? Entonces ya vemos que el último día hábil de noviembre, digamos, en este caso, este año sería hasta el día jueves 30 de noviembre, las respectivas organizaciones, tanto de patronos como de trabajadores, tienen como plazo máximo para enviar listados, ¿sí? De los representantes que van a conformar Tribunal de Conciliación y tribunales de arbitraje. Aquí solo nos dice las organizaciones respectivas. En la práctica, digamos, a nombre de los patronos,
envían las cámaras, sus respectivos representantes, CACIF, Cámara del Agro, Cámara de la Industria, etcétera. ¿Sí? Ellos son los representantes de los patronos. Ellos envían el listado de sus representantes como patronos. Y en el caso de los trabajadores, ¿sí? Vamos a encontrar que existen federaciones de sindicatos, sindicatos mayoritarios. Ellos son los que remiten a la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Los listados de sus respectivos representantes. Y por el Estado, en calidad de patrono, por el Estado en calidad de patrono, ojo, jóvenes, tomen nota, es la Procuraduría General de la Nación la que envía, ¿sí? La que envía los representantes del Estado en calidad de patrón para conformar tribunales de conciliación y arbitraje. Repito, es la PGN la que envía el nombre de los representantes en calidad de patrono del Estado. Dice Berenice, LIC, o sea que cada año cambian los representantes. No sé si cambian porque existe libertad de volverlos a elegir, pero de que cada año se nombran, sí, estimada Berenice. Recuérdese lo que establece el 293, en donde dice, por la naturaleza de sus funciones, el cargo de presidente es permanente, porque él es el juez de primera instancia, trabajo y previsión social, mientras no lo trasladen, lo destituyan o pida jubilarse, puede estar 3, 5, 20 años en un juzgado. En tanto a los demás fungirán un año comprendido de enero a diciembre, ¿sí? Entonces, repito, el último día hábil del mes de noviembre, la Corte Suprema de Justicia les da plazo, pues la ley establece el plazo para que patronos y representantes de trabajadores envíen sus respectivos representantes. Vencido ese plazo, la Corte tiene 15 días para verificar, ¿sí? Que cumplan los requisitos los representantes que han enviado para emitir el acuerdo respectivo. Ahorita voy a tener, ya que vean el último párrafo del artículo 195 dice, la lista con los nombres de quienes resulten nombrados deberá remitirse a los juzgados de trabajo y previsión social inmediatamente que sean designados. Será también publicada en el Diario Oficial y en otros medios de comunicación social, así como enviada al Colegio de Abogados. Repito, hasta el último día hábil de noviembre, la Corte después tiene 15 días para verificar que cumplan los requisitos, dice, los nombra inmediatamente y ya envía a todos los juzgados. A cada juzgado se le envía el listado con datos, nombres y datos de localización de cada uno de los que integran tanto Tribunal de Conciliación como Tribunal de Arbitraje. Y si el último día hábil del mes no enviaron los listados, la Corte puede nombrar a los representantes o incluso, si fueron propuestos y no vienen a requisito, la Corte puede nombrar a quienes integren ese Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Adelante. Ay, sí, licenciado, perdone, muchas preguntas. ¿Esto significa que para los representantes de los trabajadores solamente los que están organizados son los que tienen derecho a participar en estos tribunales? Pues no tanto solo como derecho, Ethel, pero obviamente siendo la figura principal el sindicato y mayoritariamente aún una federación o confederación de sindicatos, son los que tienen mayor representatividad, Ethel. Ellos son los que van a tener siempre Claro. preferencia al momento de estos nombramientos. Sí, nuestra empresa Patito no va a participar porque no tenemos sindicato. Sí, lo más seguro es que No, se le va a dar prioridad, repito, a a las los... organizaciones mayoritarias. Les digo, en el Estado se da más, en la empresa privada ya lo hemos hablado, básicamente no hay organización sindical, mientras que en el Estado sí hablamos de, hay una federación de sindicatos que aglutina, si no mal recuerdo, el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Economía, un Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Creo que de salud y educación no hay ahí, o hay minoritarios, pero sí hay organizaciones grandes, etcétera. Entonces, ellos son quienes mayoritariamente ocupan estas representaciones. Entiendo. Gracias, licenciado. Está bien, jóvenes. ¿Dudas o consultas hasta dónde vamos, jóvenes? Va quedando claro los juzgados de primera instancia, trabajo y previsión social, que aglutinan un tribunal de conciliación y arbitraje, el tema de las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y la excepción que existe en cuanto a los trabajadores del organismo judicial, en el sentido que si es un conflicto que ellos planteen en primera instancia, no conoce
un juzgado de primera instancia, sino las salas y en segunda instancia, Corte Suprema de Justicia. Adelante, Norelki. Buenas noches, licenciado. En el caso de los trabajadores del Estado, si es un conflicto colectivo, quien integra el tribunal sería el representante, el patrono del Estado, sería la PGN, ¿verdad? Los propuestos por PGN, así es. Ya no serían los normales como de entidades privadas. No, ahí ya no, ahí ya no. Ahí ya son los representantes del Estado que han sido propuestos a través de la Procuraduría General de la Nación. Si se trata de un conflicto en el sector privado, ahí entran los representantes de las cámaras, CACIF, Agro, etcétera. Así es, Norelki, dependiendo del patrono que se trate, sector privado o público, son quienes integran Tribunal de Conciliación o arbitraje. Así es, estimada Norelki. Entonces, en dado caso, serían 4 personas que integran este tribunal, pero depende quién será electo, ¿verdad? O sea, si es entidades privadas o entidades del Estado. No, pero el tribunal lo integran 3 personas, Norelki. 3, ok. El presidente, que es el juez de primera instancia, trabajo y previsión social. Un representante de los trabajadores y un representante de los patronos, sea que sea del sector privado o que sea del sector público, pero eso es un representante. 3 personas integran ese tribunal. Comprendo, licenciado. Muchas gracias. ¿Queda claro? No, no hay pena, Norelki. Si hay dudas, jóvenes, esto tiene que quedar clarísimo. Bueno. Artículo 296. Artículo 296. Veamos, pues. Los representantes de los patronos, aquí están los requisitos de quienes integran Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Artículo 296. Los representantes de los patronos y los de los trabajadores deben ser guatemaltecos naturales de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución Política de la República. Recuérdense que este código es del año 61. Aquí nos regía otra constitución, por eso a ustedes les va a parecer extraño que nos mencione el artículo 6, cuando el artículo 6 de nuestra actual constitución regula otro tipo de situaciones, pero debemos entenderlo aquí como guatemaltecos de origen, ¿sí? Mayores de 21 años, de instrucción y buena conducta notorias, ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y del Estado seglar. 5 requisitos. Guatemaltecos de origen, mayores de 21 años, buena instrucción y conducta notoria, ejercicio de sus derechos y ser del Estado seglar. 5 requisitos. Punto, dice. Además, deben ser domiciliados en la sola jurisdiccional del juzgado respectivo. Esto es evidente, ¿verdad? No vamos a nombrar a alguien de Petén en Guatemala y a alguien de Guatemala en Izabal. Tienen que residir en el domicilio del juzgado. Punto. Dice, no pueden ser, ojo ahí, pues, lo que hablábamos, jóvenes, no pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente del tribunal. Y aquí es donde entran jóvenes, se recuerdan los denominados jueces lego o jueces de hecho, que yo se los adelantaba. ¿Se acuerdan? Una de las características principales de este conflicto colectivo, que el tribunal estaba conformado por un juez lego, un juez letrado o de derecho, y 2 jueces lego o de hecho. Son estos que estamos viendo acá. Repito, no pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados, ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente del tribunal. Obviamente, el presidente del tribunal va a ser abogado y además va a ser parte del organismo judicial porque es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. ¿Sí? Pero los 2 árbitros o los 2 integrantes del Tribunal de Conciliación adicionales, un representante de patrono y un representante de los trabajadores, además de los 5 requisitos, va a ser domiciliado en el lugar del tribunal. No puede ser, dice, existe prohibición de que sea abogado o integrante del organismo judicial. ¿Y esto por qué?
Repito, recuérdense que estamos frente a un conflicto generado por la necesidad de mejorar o la necesidad de resolver controversias con ocasión de conflictos de naturaleza social o de naturaleza económica. Recuérdense que aquí no estamos aplicando derecho como tal, como en el juicio ordinario laboral. ¿Sí? Lo que les decía, bueno, fue destituido un despido injustificado si el patrono, de conformidad con el artículo 78, no prueba el despido con justa causa, le emite sentencia declarando con lugar la demanda. ¿Cómo se prueba la justa causa? El código establece cuáles son los pasos. Eso es aplicar derecho. Aquí no. Aquí estamos frente a una solicitud de aumento de salario, estamos frente a una solicitud, lo que hemos hablado, más días de vacaciones. Recuérdense que el derecho también es reparador, ¿sí? El principio de reparación, que nos reintegren o nos reparen condiciones de trabajo que nos fueron vulneradas, etcétera. No estamos aplicando derecho. Entonces, estos jueces lego, ¿sí? O de hecho, jueces legos o de hecho, repito, siendo representantes de los respectivos sectores patronal y económico, conocen de la vivencia del conflicto. Ellos tienen experiencia en sus respectivos ámbitos y están llamados a buscar una solución en justo equilibrio entre el capital y la fuerza de trabajo. Repito, no estamos hablando de aplicar derechos, sino de solventar situaciones de carácter económico o de carácter social. ¿Sí? Adelante, estimada Ana. Buenas noches, Lek. Una consulta. ¿Qué significa el estado seglar? Y otra cosa, ¿qué pasaba si alguno de los miembros se cambiaba de domicilio? O sea, Bueno, dos cosas, Ana, del estado seglar significa que no ejerce ninguna autoridad como ministro de culto. Básicamente no ser sacerdote católico, no ser pastor evangélico, que es una de las interpretaciones, pero creo que recientemente ese criterio estuvo ahí en tela de juicio, que no nos vamos a meter a esos temas ahorita, o incluso de otra religión, ser, no sé, un rabino eh, israelita, etcétera. Básicamente, Ana, que no ocupen un alto cargo dentro de la iglesia. A eso se refiere del estado seglar, ¿sí? Y dos, si se diera el caso que uno de los, que el representante titular del patrón o trabajador cambió de domicilio o incluso se encuentra de viaje, puede ser de que, por ejemplo, ande en Petén por temas de trabajo y lo convocan para mañana a integrar tribunal de conciliación. ¿Qué va a hacer? Se va a excusar. Va a decir, discúlpenme, me es materialmente imposible llegar, estoy en una diligencia de trabajo, estoy en el departamento de Petén y no tengo cómo regresar a la ciudad capital. ¿Qué pasa ahí? El suplente 1. Si el suplente 1, el suplente 2 y tenemos hasta el suplente 3 para cubrir este tipo de eventualidades, estimada Ana. No sé si hay solvento su duda. sí, gracias, Lick. Adelante, estimado Derek. No sé si lo mencionó, pero me surgió una duda. El artículo 96, ahí estaba hablando usted de que no pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados ni los miembros del organismo judicial. Me surgió la duda que qué pasaría si hubiera un conflicto de los trabajadores del organismo judicial, ¿quién los representaría a ellos? Y aquí dice que no puede ser ningún miembro del organismo judicial. Es que lo que le decía mi estimadísimo Derek, que en este caso, cuando se trata de temas del Estado, quien los designa es la Procuraduría General de la Nación. Entonces, digamos, no necesariamente, qué bueno que hace su pregunta, por ejemplo, no necesariamente si el conflicto es entre el ministerio, el sindicato de trabajadores del Ministerio de Economía y el ministerio, tiene que integrar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje un representante del Ministerio de Economía, ¿no, mi estimado Derek? Estos están conformados de distintas representaciones. No sé si creo que ahí va su pregunta. No necesariamente en el conflicto del lugar son los que tengan que integrar Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Recuérdense que ellos son propuestos por sus representantes desde noviembre y los tribunales ya están conformados con anterioridad. No es
que dependiendo del lugar de trabajo, así se conforma el Tribunal de Conciliación o Arbitraje, mi estimado Derek. Entonces, Ya. no sé si ahí solvento la Sí, duda. sí, sí, gracias. Excelente. Adelante, Gerson. Buenas noches, licenciado. Ay, disculpe, tal vez redondeando en este tema de quién defiende, ¿verdad? Así como las entidades autónomas, semiautónomas, también la PGN es la encargada o ellos sí ya nombran sus propios representantes. Fíjese, Gerson, que hasta donde yo recuerdo es PGN la que envía todas las representaciones. Recuérdense que aunque el Estado tenga entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas, repito, no es que el tribunal conozca, eh, digamos, lo que hablábamos con Derek, no es que, por ejemplo, si es un conflicto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no. Aquí es la PGN en representación del Estado como un solo conjunto, e indistintamente, ya sea una entidad descentralizada, autónoma, semiautónoma, la que entre el conflicto. Entonces, es PGN la que envía los representantes del Estado como patrono, estimado Gerson, de todos. No es que envíe cada institución sus representantes. ¿Estamos, Gerson? Sí, Lick, muchas gracias. Excelente, jóvenes. Bueno, ¿dudas o consultas hasta dónde vamos, jóvenes? Queda claro, juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, ¿cuál es su competencia? Si es un conflicto colectivo de carácter jurídico, el que conoce ese proceso es únicamente el juez de primera instancia de trabajo y previsión social mediante juicio ordinario laboral. Si se trata de un conflicto colectivo de carácter económico-social o del arbitraje, ese mismo juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social debe tener, establece la ley, de forma permanente integrado un tribunal de conciliación y un tribunal de arbitraje, integrado por un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores y un representante titular y 3 suplentes de los patronos. Ambas representaciones u organizaciones, tanto de patronos como de trabajadores, envían sus listados el último día hábil del mes de noviembre a la Corte Suprema de Justicia para que ellos verifiquen que cumple con los requisitos que establece el artículo 296. Si cumplen los requisitos, dice que lo comunicará inmediatamente a todos los juzgados cómo quedan conformados sus tribunales de conciliación y su tribunal de arbitraje. Hay que recalcar también entonces que no, aunque nos establece la ley que estos tribunales de conciliación y de arbitraje nos establecen el 294, tienen carácter de permanente en cada juzgado, no se refiere a que vayan todos los días en un horario y devenguen salario. No, ellos únicamente cuando integren van a devengar o van a generar el concepto de dietas. A eso se refiere esa permanencia. Adelante, estimada Etel. Licenciado, me surgió una duda ahorita que estaba aclarando. Dígame. El tribunal de arbitraje es uno y el de conciliación es otro, o estamos hablando de las mismas personas. No, son distintos, estimada Etel. Distintos. Son distintos, Okay. sí. Se manda Sí. una representación para tribunales de conciliación y otra representación para tribunales de arbitraje. Ok. Qué bueno que le pregunté. Gracias, licenciado. No tenga pena. Creo que algo que vale la pena mencionar, jóvenes, que lo vamos a ver más adelante, pero recuérdense que veamos el artículo 383. Artículo 383 dice, si en el momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuviera algún impedimento legal o causa de excusa, ojo ahí, que es el caso que nos preguntaban, lo manifestará inmediatamente a efecto de que se llame al sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá la medida disciplinaria. Y recuérdense que incluso venía en el examen, segundo párrafo, dice, fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación, no habrá
recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, ¿sí? Ojo ahí entonces que los integrantes del Tribunal de Conciliación y de Arbitraje no pueden ser recusados. Únicamente son ellos los que tienen la facultad. Si tienen algún impedimento legal, ahora sería contrario. Yo tengo un impedimento legal porque no voy a ser parcial. Resulta que yo trabajo en el Ministerio de Economía y el conflicto colectivo de carácter económico social es del Ministerio de Economía. ¿Voy a ser parcial? No voy a ser parcial. Tengo un impedimento legal. Causa de excusa, miren, estoy fuera del departamento, estoy fuera del país, me es imposible integrar, ingresa el otro suplente. Pero esto sí era muy relevante que lo pudiéramos resaltar, ¿sí? Repito, esto es de suma importancia. Bueno, y finalmente la parte de la recapitulación sería solo el tema de que recordemos que cuando se trate de trabajadores del organismo judicial, en primera instancia, ¿quién va a conocer? Directamente la Sala de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Y la segunda instancia va a ser la Corte Suprema de Justicia a través de su cámara respectiva. ¿Alguien iba a hacer una pregunta, jóvenes? No logré ver quién era. Yoli, disculpe, Adelante. sí, Adelante, gracias. Es que dice que usted dijo artículo 183, pero no sé si escuché bien. No, 383, Jocelyn, artículo 383. Que no lo aclaré porque lo habían puesto aquí en el chat, pero es 383. Entonces, bueno. Gracias. Vale, entonces creo que estamos claros acá. Ya no tenemos dudas ni consultas, entonces vamos a pasar al siguiente. Adelante, Norelki. Disculpe, licenciado, ¿podría volver a repetir los requisitos que tiene que tener un miembro? Sí, están en el artículo 296, estimada Norelki, que son el artículo 296. Ser guatemalteco, mayor de 21 años, de instrucción y buena conducta, ciudadano en el ejercicio de sus derechos y del Estado seglar. Deben ser domiciliados en la zona del juzgado respectivo y además quienes sean árbitros y conciliadores no pueden ser abogados ni miembros del organismo judicial. Artículo 296, estimada Norelki. Muchas gracias, licenciado. De nada. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de los sujetos procesales, ¿sí? El tema de los sujetos procesales. Los sujetos procesales los vamos a dividir en dos grupos, ¿sí? Los sujetos procesales los vamos a dividir en dos grupos. Los vamos a dividir en... les copié. No era esto, pero si quieren tomen nota mejor, perdón, Juan. El primer lugar, los sujetos procesales los vamos a dividir en sentido material no procesal, ¿sí? Sentido material no procesal. Acá está. Perdón, no lo había copiado bien. Repito, sujetos procesales los vamos a dividir en sentido material no procesal y en sentido procesal, ¿sí? En sentido procesal. Bueno, empecemos ahora con los sujetos procesales en sentido no procesal, en sentido no procesal. En primer lugar, vamos a tener, si quieren, lo voy a los tres de una vez. Aquí estamos hablando del grupo coaligado, del sindicato y del patrón. Esos son los tres sujetos procesales en sentido material no procesal. Grupo coaligado, sindicatos y patronos. ¿A qué nos referimos? A sujetos en sentido material no procesal. Aquí estamos hablando de aquellos que van a plantear una negociación colectiva, pero que no están dentro de un proceso judicial. ¿Sí? Aquí es de lo que tanto hemos hablado, aquellos que van a participar en la llamada negociación
extrajudicial, ¿sí? En la negociación extrajudicial. Veamos el artículo 377, ¿sí? Artículo 377. Aquí vamos a encontrar no la definición, pero digamos sí la explicación que nos da el Código de Trabajo de lo que es un grupo coaligado, ¿sí? Dice, cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores, subrayen, no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que, asimismo, designarán 3 delegados, también llamado comité ad hoc, que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente, solo dándole y la inversa a las palabras, un grupo coaligado, una coalición de trabajadores, es una unión de trabajadores que no son sindicalizados, que designan 3 representantes con el propósito de suscribir y presentar al patrono un pliego de peticiones con el objeto de resolver cuestiones susceptibles de provocar una huelga o paro. Es básicamente el mismo artículo, un poco ordenado, ¿sí? Bueno, características de este grupo coaligado, que estas las vamos a obtener de diversos artículos. Bueno, veamos pues. Si nos damos cuenta, el grupo coaligado en este artículo 377 nos dice que van a ser conformados por trabajadores. Ojo, pues primera característica del grupo coaligado. Revisemos el 377 y si me equivoco ustedes me corrigen. Aquí nos habla de trabajadores, no nos habla de patronos, ¿sí? Bueno, perdón, aquí sí, aquí corrijo, perdón. No, aquí nos habla si se trata de patronos o de trabajadores no sindicalizados. Entonces, cuando nos referimos a no sindicalizados, debemos tener en claro entonces que uno de los requisitos de este grupo, ¿sí? La primera característica es que no pueden ser trabajadores sindicalizados, ¿sí? Este grupo coaligado, repito, tal cual lo establece el 377, se trata, un requisito es que no sean trabajadores sindicalizados. Si son trabajadores sindicalizados, deben regirse por las reglas del sindicato, primer requisito. 2. Otro de las características de este grupo coaligado, recuérdense, es que es de carácter temporal. Este grupo coaligado, repito, es de carácter temporal, porque únicamente se va a conformar mientras dura la controversia, ¿sí? Su finalidad es temporal, se conforman cuando nace una controversia, cuando hay una problemática, y una vez finalizada la controversia, se desintegran dicha organización de trabajo. Si hay un convenio entre las partes y entre este grupo ligado, nos vamos a dar cuenta que se va a suscribir un documento en donde se van a pactar todas las condiciones que se denomina convenio colectivo de condiciones de trabajo, ¿sí? Ojo, convenio colectivo de condiciones de trabajo. Repito, cuando se trata de un grupo coaligado, ¿sí? Que es el que negocia con el patrón y se llega a un acuerdo, ese documento, ¿sí? O ese acuerdo se documenta en un escrito que se denomina convenio colectivo de condiciones de trabajo. Este convenio colectivo de condiciones de trabajo, ¿sí? Este convenio colectivo, recuérdense que debe pasar un proceso de homologación, ¿sí? Recuérdense que este proceso de homologación lo que conlleva es
enviar copia de este convenio a la Inspección General de Trabajo para que ellos revisen y califiquen ese documento para establecer y controlar que no se hayan menoscabado, tergiversado, disminuido o violentado derechos de los trabajadores. Eso hay que tenerlo siempre presente, jóvenes. Entonces, repito, características: no tienen que ser trabajadores sindicalizados, es una organización de carácter temporal. Finalizada la controversia, se desintegra la organización de trabajadores y de llegarse a un acuerdo entre este grupo coaligado con el patrono, el documento en el cual se van a suscribir los acuerdos se denomina Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo. Y antes de que se me olvide, veamos rapidito el 239, ya voy, mi estimado René, el 239, que es acá, en donde está el tema de la huelga. Veamos el 239, dice: huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores. Hagan relación de este artículo al 277. Para que un grupo coaligado pueda existir, recuérdense que dice que deben designar 3 representantes. El 377 establece que va a existir cuando haya un conflicto susceptible de ir a la huelga. Y el 239 nos establece que para poder ir a la huelga es necesario que por lo menos esa suspensión de trabajo lo mantenga un grupo de 3 o más trabajadores. De la integración de la norma que establecemos, que el mínimo de trabajadores para conformar un grupo coaligado es de 3 trabajadores, ¿sí? Para que lo tengamos claro. Adelante, estimado René, y después Edgar. Muy buenas noches, licenciado. Muchísimas gracias por la oportunidad. Fíjese, licenciado, que yo la otra vez escuché o le hice una pregunta respecto a cómo se documentaba o se fundamentaba un grupo coaligado. Y usted me dijo que no era tan formal, sino que, o recuerdo que, o así entendí yo, que era a través de un acta, que no era algo tan formal. Entonces me surgía una pregunta, licenciado. Esta acta, como, mire, pues, digamos que en la institución pública, digamos que cada una de las direcciones, gerencias o como departamentos como están, tienen actas asignadas, ¿verdad? Generalmente autorizadas por la Contraloría General de Cuentas. Ahora, ¿quién o de dónde deberían de obtener esta acta para legalizar el grupo coaligado, licenciado? Disculpe. No hay problema, estimado René. En ninguna de las actas de la dependencia, mi estimado René, porque recuérdense que las actas autorizadas por Contraloría u otras instancias son de la institución. Aquí es una organización adicional que se está realizando, entonces, y vamos a ver las formas de acreditar la representación, no se preocupe. Entonces, simple y sencillamente en hojas, papel, bond blancas. Ahí, mi estimado René, acuérdese del principio de poco formalismo, celeridad, economía procesal, tutelaridad de la ley del trabajo. Los trabajadores se reúnen, pueden suscribir el acta, por supuesto, ahora ya hay computadora, lo ideal es que lo hagan lo mayor ordenado posible, pero la constitución se puede hacer en un acta de papel bond blanca sencilla, en donde hagan constar que 3 trabajadores de la institución del Ministerio de Economía, con número de personal tal, nos vemos en la necesidad de conformar un grupo coaligado y se nombra como secretario en este acto a fulanito para que emita las certificaciones correspondientes. Lo más sencillo, mi estimado René. Estamos en derecho de trabajo, entonces para nada vamos a tocar las hojas de la institución, ¿no? En hojas bond, papel blanco, ahí se pueden hacer el acta respectiva, pero lo vamos a ver despacio, estimado René, para no dejarle de contestar su pregunta. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Vaya, René. Adelante, estimado Edgar. En el caso de que usted decía de que la
¿cómo se llama esa cosa de trabajo? Inspectoría La General de Inspección Trabajo. General de Trabajo, ajá. Ajá, va a homologar el convenio colectivo que se llegó, solamente se va a limitar a calificar, ¿verdad? Ella no puede ni meter ahí alguna cuestión adicional, pero tampoco puede validar, solamente es para calificar, así sería. Exacto, exacto. Ellos solo van a corroborar que no se haya violentado en ningún caso algún derecho de los trabajadores. No lo declara nulo, pero ya meterse a buscar otras cosas de forma, no, para nada, Edgar. Solo calificar que no se hayan violado, disminuido, tergiversado derechos de los trabajadores, únicamente. Gracias, Ley. Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Voy a pausar la grabación. Recording stopped. Un minuto para una última pregunta, que estamos a 2 minutos del siguiente periodo. Y si no hubiera preguntas el día miércoles, pues retomamos aquí en los sujetos procesales para continuar con nuestro curso. Entonces, si no hay más preguntas, jóvenes, que tengan un muy buen descanso, un bendecido inicio de semana y nos miramos el día miércoles. ¿Oyeron? Que tengan una buena noche. Muchas Buenas noches, gracias, licenciado. Gracias. Buenas noches, Lick. Gracias. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche para todos, jóvenes.